Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Y este sábado es 17 de enero. Por ser sábado, es un día dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Nuestra Señora, nuestra Reina. En ella nuestra esperanza, en ella nuestro consuelo. A ella tenemos que honrar y de una forma particular, recordándola particularmente a lo largo del día, cada sábado. Pero por ser 17 de enero, la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, San Antonio Abad. Fue el padre del monacato. Era egipcio. Nació en torno al año 250 y murió más que centenario, en el año 356. Era un muchacho muy joven, apenas un adolescente, cuando murieron sus padres, y él escuchó en la iglesia, en una ocasión, aquella palabra de Jesús al joven rico: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Entonces lo tomó al pie de la letra, distribuyó todos sus bienes que había heredado entre los pobres, dejó una parte para su hermana, que confió al cuidado de unas vírgenes consagradas, y se retiró al desierto para vivir una vida de penitencia en la soledad, para buscar a Dios solo. Terminó juntando muchísimos discípulos que se veían atraídos por su santidad y las enseñanzas o los consejos que les daba. Pero también fue gran testigo de la fe. Trabajó en favor de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia contra los herejes, y confortando a los mártires de la fe durante la terrible persecución de Diocleciano. Apoyó a San Atanasio de Alejandría en sus luchas contra los arrianos. Y después de esa vida admirable y coherente, murió, como hemos dicho, en el 356, dejando una fama de santidad imborrable y siendo considerado el iniciador de una nueva forma de vida en la Iglesia, la vida monástica y no solamente eremítica, sino también comunitaria. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Seguimos en el capítulo 2 de San Marcos, del que leemos los versículos 13 al 17, que dicen así: en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar
a justos, sino a pecadores. Nos dirigimos al Señor ahora en nuestra meditación, en nuestra oración, en nuestra contemplación. Jesús, hoy quiero detenerme un largo rato ante esta escena del Evangelio, tan sencilla, pero tan esclarecedora. Aquel día saliste de nuevo, Señor, a la orilla del mar, donde había más espacio para predicar tu palabra, y la gente acudía a ti. Cada vez, dice el Evangelio, tenías más seguidores, más discípulos. Y tú no te cansabas de enseñar, de hablar, de ofrecer a cada uno ese pan de cada día que es tu palabra, como hoy también nos la sigues ofreciendo a nosotros. No seleccionabas tu auditorio, no eras como otros rabinos de tu tiempo, otros maestros de la ley, que seleccionaban muy cuidadosamente a los discípulos y no a todos los consideraban dignos de escuchar sus enseñanzas. No, tú aceptabas a todos con paciencia, con cercanía, con una autoridad que ejercías y desplegabas, que todos te reconocían, incluso tus enemigos, pero una autoridad que no humillaba, que no empequeñecía a nadie, sino que atraía incluso a los más pecadores, a los más despreciados en la sociedad. Todos no se sentían humillados, sino atraídos por ti. Y en ese caminar tuyo, aquel día, al paso, casi de paso, te fijaste en un hombre concreto, socialmente despreciado. Le vi, estaba sentado en el telonio, el mostrador de los impuestos, instalado allí, cerca de la orilla del lago, en la ciudad de Cafarnaúm, instalado también no sólo en la mesa donde cobraba, sino instalado en su rutina, en esa historia personal que tenía que aceptar, ese desprecio de sus propios paisanos, esa imposibilidad de entrar siquiera en la sinagoga. Señor, te fijaste en él, lo miraste, no con desprecio, no con sospecha, con una mirada profunda que llegaba a su corazón, que le permitía soñar con un futuro, y le dijiste una sola palabra: sígueme. El resto estaba todo dicho con tu mirada. Seguir al maestro que en aquel momento estaba atrayendo más discípulos, un maestro que no solamente enseñaba con autoridad, como nadie lo hacía, sino que además hacía milagros, curaciones, exorcismos, y a él, a un publicano, a un despreciado cobrador de impuestos para los romanos, a él y no a otro, lo llamaste a tu seguimiento. Qué gratitud tan profunda tuvo que brotar de aquel corazón, qué gratitud tan profunda para dejarlo todo, porque tú no le pones condiciones, tú no le lanzas exigencias, tú no le reprochas nada de su vida pasada, y con su vida pasada se refiere a su vida hasta ese mismo momento. Lo cogió infraganti, entregado a esa profesión vergonzosa y mal vista. No, esa mirada fue más elocuente que un discurso, y esa invitación, sígueme, bastó para que todo cambiara. El amor de gratitud. Señor Jesús, enséñanos a creer en la fuerza de tu llamada, aunque
nos parezca que todo está perdido, aunque nos parezca que es imposible cambiar, aunque nos parezca que estamos literalmente cosidos a una vida de mediocridad y de pecado. Enséñanos a creer en la fuerza de tu llamada, no en nuestra decisión, no en nuestro heroísmo, en nuestra valentía, en nuestra generosidad, no. Enséñanos a creer en la fuerza de tu llamada. Enséñanos a comprender que cuando tú llamas, no es porque todo esté arreglado ya en nuestra vida, sino precisamente porque tú sabes que yo necesito levantarme, dar ese primer paso, dejar atrás lo que me ata, ponerme en camino contigo. Que no busque excusas tontas, diciendo que no es el momento, que quizás más tarde, que luego lo veré, que lo tengo que pensar, que no puedo volverme loco, que no regatee con tu gracia, que no negocie con ese amor que se me muestra tan generoso, tan gratuito. Pero el Evangelio, Señor, nos narra más cosas de aquel día. Aquello no terminó solamente con que Marcos se levantara del telonio, del mostrador de los impuestos. Hay algo más conmovedor y más realista. Leví no sólo te sigue, sino que te abre su casa, que quiere dar un banquete de despedida, que quiere comunicar su alegría a sus amigos, a sus compañeros de profesión. Reúne a muchos otros como él, pecadores y publicanos. Y la conversión de uno solo, de Leví, supuso la conversión de otros muchos. Supuso que muchos descubrieran que la puerta de tu misericordia estaba abierta, que no había exclusión para nadie, que era el mismo Jesús, el santo profeta de Galilea, el que no se avergonzaba de acercarse a los pecadores, incluso, oh asombro de todos, de sentarse a su mesa, de sentirse contento con su invitación. ¿Quién, qué persona decente hubiera no ya aceptado sentarse a la mesa de un publicano, sino ni siquiera pisar su umbral? Y tú entraste hasta dentro y además llevaste contigo a tus discípulos primeros, quizás escandalizados por ese gesto de Jesús. Donde antes había exclusión, lacra social, ahora hay encuentro. Donde había bochorno, vergüenza, desesperanza, ahora hay una mesa convertida en un lugar de alegría, una mesa compartida donde hay risas y canto y amistad, donde había soledad, la soledad en que le había arrinconado esa vida suya, ahora hay comunidad. Y tú, Señor, encuentras tu gloria y tu honor en sentarte a la mesa de los pecadores, sin miedo a mancharte, sin miedo a la crítica, sin preocuparte por el qué dirán. Oh Jesús, hoy te damos gracias nosotros, porque no te limitas a salvarnos de uno en uno, sino que haces de cada corazón tocado por tu palabra un espacio, una mesa acogedora, donde muchos otros puedan encontrarte. Jesús, haz de mi vida, de nuestras vidas, esa mesa donde con toda humildad acogemos a cualquiera que quiera
sentarse con nosotros en amor y esperanza y confianza en Jesús. Hubo, claro que sí, miradas muy duras, palabras envenenadas, juicios y críticas de aquellos escribas de los fariseos. Así nos lo dice San Marcos. Les escandalizaba profundamente que comieras con pecadores. Y no tenían motivo, porque tú también te habías sentado a la mesa con fariseos, habías comido con ellos. Pero ellos entonces se sienten minusvalorados. Si se sienta también con cualquier pecador, ¿para qué vamos a invitarlo nosotros a nuestras mesas? Ellos no soportan que la misericordia sea mucho más grande en ti que sus propios pequeños y mezquinos esquemas, donde todo se divide entre malos y buenos, entre pecadores y justos. No soportan esa misericordia, no entienden que tu santidad, como la santidad de Dios, es la santidad del amor, de ese Dios que, como tú enseñaste, hace salir el sol sobre buenos y malos y derrama su lluvia sobre justos e injustos y hace el bien a todos los hombres, tratando de atraer a todos los hombres con el amor y con los dones. Ellos no podían entender esto, no podían aceptarlo, y quizás muchos en sus corazones aceptarían que tenías razón, pero no eran capaces de cambiar lo que había sido hasta ese momento su predicación y su enseñanza. Mateo fue capaz de cambiar su vida, su profesión, su todo, dejar su casa y su seguridad, pero ellos no estaban dispuestos a cambiar su enseñanza, su doctrina. No estaban dispuestos a reconocer su cortedad de miras. No soportan, insisto, tu misericordia. Y tú, Jesús, escuchaste las críticas. Claro que sí. Se lo decían a tus discípulos, no se atrevían a hablar contigo directamente, a enfrentarse contigo. Pero tú los escuchaste, porque tú sondeas también el corazón de los hombres. Los escuchaste en aquella casa donde curaste y perdonaste al paralítico, y los escuchaste de nuevo aquí, sin necesidad de que tus discípulos te dijeran nada. Los escuchaste y dijiste aquello de: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Que la santidad no consiste en separarse de los demás para formar verdaderas torres de marfil y encerrarse en ellas, sino que la santidad está en acercarte y tocar con el amor y la compasión a todos los que tienen heridas, también heridas en su alma, heridas provocadas por sus pecados. Son palabras las tuyas que han recorrido los siglos y llegan hoy frescas y nuevas a nosotros. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Tú no estás negando la enfermedad, ni la del cuerpo, ni la del espíritu, ni la del alma. No niegas la enfermedad, pero la afrontas. Te presentas como el que tiene la solución y la salud. Tú no niegas el pecado, ni lo minimizas. No le quitas importancia al pecado en absoluto. Pero ese pecado lo tomas sobre ti, te lo cargas encima para sanarlo. No justificas, Señor, el mal. De ninguna manera lo justificas, pero te acercas al pecador, al que está herido por el mal, te acercas compasivamente para salvarlo.
Esa es tu grandeza. ¿Quién puede entenderte, Señor, que nos ames de tal manera gratuita y desinteresada, que nos ames incluso en nuestros pecados, en nuestras ofensas, en nuestras debilidades tan profundas? Oh Jesús, médico de nuestras almas, siéntate también a nuestra mesa y quédate con nosotros. No permita, Señor, sería el más grave pecado, el de los fariseos, un pecado del que difícilmente podríamos salir. No permitas que nos creamos justos. No permitas que creamos que estamos ya sanos y que por tanto no necesitamos del médico de nuestras almas. No nos permitas caer en la autosuficiencia, en el orgullo espiritual, en la soberbia que ciega. Señor, líbranos de la tentación de mirar por encima del hombro a los demás, de clasificar a las personas como hacían los fariseos y ponerme yo en el bando de los que tienen razón, de los que son justos, de las personas decentes o de los buenos. Porque recuérdame, Señor, que soy pecador, que necesito tu corazón, que no busque proteger mi imagen, sino que busque ante todo abrir el corazón y presentarme con mi verdad, es decir, con mis llagas delante de ti. Señor, enséñame a vivir de la misericordia. Jesús, recuérdame que todos sin excepción, necesitamos ser curados y encontrados por ti. Y por tanto que nadie tiene derecho a excluir a otro cuando tú lo has llamado. Jesús, que la misericordia que a veces tenemos para con nosotros mismos y nuestras faltas, la tengamos con mucha mayor abundancia para con nuestros hermanos cuyas circunstancias no conocemos. Tú, oh Jesús, que dijiste no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, llámanos también a nosotros. Invítanos tú a tu mesa cuando nosotros no hayamos sido suficientemente generosos para invitarte a la nuestra. Llámanos por pura gracia, que nunca nos olvidemos de dónde nos has sacado, para que no endurezcamos el corazón, ni ante ti, ni frente a nadie, y que por esto aprendamos de ti a dar aliento y esperanza como tú hiciste, tú rodeado de pecadores hasta el final de tu vida pública, tú víctima de amor por ellos y en favor de ellos. Quédate con nosotros, Señor, entra en nuestras vidas, siéntate a nuestras mesas y haz de nuestras vidas un lugar de acogida donde muchos otros puedan encontrarte, no tanto por mis palabras, sino por esa huella de misericordia que has dejado en nuestras vidas. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.